Buenos días, tengan todos. A continuación, emitiré el video de la segunda parte de la tesis primera de legislación laboral. En la primera parte, en el video que ya se encuentra en el canal de YouTube, se habló del origen del derecho laboral, se pasó por las distintas fases históricas del trabajo para rematar en que solamente en las dos últimas es cuando aparece verdaderamente una legislación laboral. También se trató el tema de los principios básicos del derecho laboral e hice hincapié en la importancia de tenerlos muy claros, en la validez general de estos principios y en la necesidad de que les hayan quedado muy claros porque son la base prácticamente de todo lo que tiene que ver con el curso en cuanto a la materia laboral. La materia laboral rige relaciones entre trabajadores y patronos, relaciones que a veces se tornan conflictivas. Entonces los principios son las herramientas básicas que se utilizan para poder resolver estos conflictos. Y en esta segunda y última parte, la temática se dirige a conversar en lo relativo al marco normativo del derecho laboral, pasando por la clasificación de las fuentes del derecho de trabajo y terminando y rematando también con la jerarquía de las fuentes del derecho laboral. Eh, en esto es muy importante que tengan claro que la importancia del marco normativo general radica en lo siguiente. De acuerdo con un principio de hermenéutica jurídica, no puede, definitivamente, no puede pensarse que una situación laboral, un conflicto laboral, no quede resuelto por ausencia de una norma. Me explico. Si cualquiera de ustedes es juez laboral y tiene en sus manos el trámite de un expediente, analizándolo desde la parte de vista del trabajador, desde el punto de vista del patrono, el camino que debe seguir ese juzgador, sea usted, es el de buscar una norma. Ojalá una norma formal, es decir, que conste en algún cuerpo normativo para aplicándola resolver el conflicto. Entonces se le da la razón al trabajador, se le da la razón al patrono, es decir, a quien corresponda, basándose en las disposiciones legales que hay al respecto. Esa es la parte más, por decirlo así, sencilla de la aplicación del derecho. Eso sería prácticamente casi que una labor que se le podría dejar a robots informáticos. Me explico otra vez. Si alguien idease un programa de cómputo en la cual se le diera toda la información al programa de las normas legales, todas, absolutamente toda la información, que las normas, cuáles son, cómo se calculan, toda esa situación, y luego se le introdujera el caso, aquí lo ideal sería que, hecho eso, el sistema diera un resultado y dijera la solución es esta. Eso es casi que mecánico, eso es robótico. Cuando yo estudiaba leyes, los profesores nos decían que eso era como llegar a una máquina, introducir la situación en un menú, eh, digitar la materia y jalar un estilo de estas máquinas que se usan en casinos, jalar una palanca para que abajo me saliera la respuesta y me dijera si usted tiene razón o no, el asunto se pierde, el asunto se gana, etcétera, etcétera. Eso es un derecho mecánico, eso no, no es la realidad. La realidad es completamente otra. Y esto porque cada caso, cada caso, pese a que es similar, puede tener otros que son muy similares, cada caso es único, cada caso es distinto. Entonces, ¿qué sucede? Ahora sí,
¿Qué sucede cuando a un juez le llega un caso y una vez estudiado la posición del trabajador, la posición contraria, la del patrono, no encuentra una norma legal que lo defina o que le dé por lo menos la solución? No la encuentra. ¿Qué se hace en esos casos? Para eso se ocupa el sistema de normativo general. Es decir, vamos a estudiar las normas que hay y nos vamos a dar cuenta que si en este rango no existe una norma que de manera concreta y específica resuelva el asunto, hay que pasar al grado inferior. Y así seguimos, así seguimos, así seguimos, hasta en el último, y sería el peor de los casos, que no se encuentre nada. Entonces tenemos que acudir a los principios generales del derecho, que es la fuente primigenia. A partir de allí, ese es el fundamento más básico, y entonces prácticamente lo que hace el juez es fallar a conciencia, pero regido por los principios básicos del derecho. Y atención, en materia laboral, uno de los principios generales de derecho son los principios protectores que vimos, bueno, que expliqué en el video anterior. De allí la importancia fundamental de tenerlos claros, de haberlos entendido y perfectamente manejarlos. Bien, dice el derecho laboral se nutre por medio de fuentes. Estas son el fundamento último del derecho considerado desde una perspectiva general y no desde un ordenamiento jurídico en particular. Esto porque todo lo que es el sistema legal se funda, se viste, por decirlo de alguna manera, de este tipo de marco. Nuevamente, yo en estos momentos estoy hablando de materia laboral, pero puede ser que se hable lo mismo en materia administrativa, en materia tributaria, en materia penal, en materia contenciosa, en materia civil, en materia familia, en materia agraria. Puede ser exactamente igual. Entonces, este marco normativo general se aplica en todo lado. Y el punto, a la hora de resolver, ningún juzgador puede abstenerse de emitir una resolución basada en que no encuentra normas. Tiene que acudir en el último de los casos a estos principios básicos del ordenamiento jurídico para poder resolver. Oportunamente veremos cuáles son estos ordenamientos jurídicos básicos. En cuanto a la clasificación de las fuentes del derecho de trabajo, son dos. Son las fuentes formales y las fuentes materiales. Creo que es como la cuarta vez que lo voy a decir. Y perdónenme la insistencia, pero es para mí de altísima importancia que les quede claro. El derecho no es una regulación que un sabio o un grupo de sabios sentados en una mesa teorizan y producen. No funciona así. No es una invención, pese a que tiene, claro, tiene un carácter ideológico muy fuerte, pero no se trata de que simplemente nos sentemos y pensemos ¿qué inventamos? ¿Qué norma legal podemos inventar? No, no funciona así. Pongámoslo a nivel social. Un grupo de amigos se reúne a la mesa y ¿para qué nos reunimos? Bueno, entonces resulta que lo que queremos es organizar una fiesta de despedida. Perfecto. A partir de ahí se habla y se dice, perfecto, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde? Aquí, allá. ¿Cuándo? Esta fecha, esta otra. ¿Cómo? De esta manera. ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y se van llenando estos detalles. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento de esa reunión? La necesidad de acudir, de hacer esa fiesta. Y a partir de allí, esa sería la fuente real. En derecho funciona exactamente igual. Lo que sucede es que el derecho se nutre del cambio social. El cambio social es lo que necesita las regulaciones. Las regulaciones vienen posterior, las regulaciones vienen atrás. Prácticamente no se va a encontrar una situación que no ha surgido pero que ya esté reglada. O sea, eso sería reglar, normar, reglamentar en teoría.
no en la práctica. Siempre es al revés. Primero está la práctica y de ese uso constante, de esa costumbre, surge la necesidad de una regulación jurídica. Es lo que está pasando, precisamente está pasando en este último caso con leyes de acoso sexual callejero. Si ustedes ven un periódico digital, se llama CR Hoy, van a captar un video donde una ciclista allá por Peñas Blancas de San Ramón va en su bicicleta. Ahora estaba leyendo y resulta que la dama venía del gimnasio. Entonces la dama va, parece por el video que vi, parece que no va bajando, o sea, no va rápido, sino que va como subiendo una pequeña pendiente, entonces va dando pedal, pero va lento. Y un vehículo color rojo se acerca de atrás hacia adelante y en lo que se está acercando el chofer, y ahí es el grado de complicidad, se acerca mucho al ciclista. No sé si a ustedes les ha pasado, no sé si ustedes hacen ciclismo, yo tuve una bicicleta, yo iba de mi casa a Moín, a Recope, ida y vuelta, y para mí era ejercicio sabroso, me hacía sudar, me hacía ponerme activo, pero desgraciadamente en la cultura vial en este país eh, cuesta mucho encontrarla. Y los camiones, los contenedores, los furgones, a la velocidad que quieran, le pasan a uno a un metro, a menos de un metro. Y uno siente que la bicicleta se torna completamente, por lo menos la trayectoria, se torna completamente frágil. Y eso es porque, Dios, cuando ustedes sean choferes, y no lo son, acostúmbrense a que en sus memorias se grabe lo siguiente: una bicicleta debe ser tratada, bueno, un ciclista debe ser tratado igual que se trata un carro, a manera de adelantamiento. Cuando rayamos un carro, pues tomamos todas las previsiones para que el carril izquierdo esté libre y nos abrimos. Nos abrimos lo suficiente, adelantamos y volvemos al carril correcto. Con la bicicleta debe ser exactamente igual. Inclusive hay toda una tendencia que habla de que al ciclista hay que darle lo mínimo metro y medio de espacio. Yo a mis hijos les enseñé a manejar a todos y siempre les dije: número uno, al rayar un ciclista debe abrirse como si fuera un carro. Entonces hay que buscar un espacio amplio, un espacio, una recta, etcétera, para rayar. Y yo todavía tengo la cortesía, mal interpretada, por cierto, de tocarle un poquito el pito, hacerle una especie de pip pip, una cosa así, para avisarle que lo voy a rayar. Eso es para mí una cortesía. Y lo que hacen es que me gritan, me enseñan el dedo corazón, y no es porque los estoy incordiando, no es porque los estoy molestando, no es que quiero asustarlos, simplemente les estoy previniendo de que los voy a rayar. Pero desgraciadamente no es. Bueno, volviendo al caso, la ciclista va subiendo y el carro no da ese espacio, no da ese metro y medio, prácticamente se le pega a la ciclista y el acompañante del chofer del carro saca parte de su cuerpo, por lo menos todo el brazo, todo, la axila, todo saca del carro, y cuando se raya a la ciclista, el tipo le toca las nalgas. Eso fue una guasa, eso fue un vacilón, eso fue un jajaja y qué vacilón, etcétera, lo que sea, para ellos. Para la ciclista leí unas declaraciones de hoy que dice: yo antes salía, pues salía tranquila a hacer mi ejercicio, ahora estoy muy mal, me da mucho miedo, y es que lo dijo algo que yo no lo había captado de esa manera. Dice: si eso me lo hicieron en una parte poblada, de hecho habían cámaras que registraron todo, ¿qué me hubieran hecho si yo hubiera andado por un sitio del descampado? Que ella lo que teme es que si hubieran bajado del carro, me sacan del camino, me tiran un matorral y me violan. Y tiene todo el derecho a pensarlo. Absolutamente todo. Ahí no es que está exagerando, sino que tiene todo el derecho a pensarlo.
Los hermanos, por dicha, los hermanos cuando saben la noticia, la cuerpan, la apoyan e inmediatamente comienzan a buscar los videos los ponen en las redes públicas y como siempre pasa en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, sí, sí, yo conozco ese tipo es fulano, aquel, este otro, y todavía las cámaras graban la placa del vehículo, todo, eso pasa a una denuncia al organismo de investigación judicial, el organismo de investigación judicial con los, con los, eh, con los medios que tiene, rápidamente identifica tanto al chofer como al acompañante, que fue el que tocó a la dama en cuestión, y anteayer, no me acuerdo cuándo, fueron detenidos, se ve las fotos donde fueron detenidos en dos supermercados, ¿cómo se llama? En la Fortuna de San Carlos, y van esposados. ¿Y eso a razón de qué? A razón de que para, no ya no tanto para prevenir, porque el acoso de hecho se da, el acoso sexual callejero se da, y esa es una muestra, para corregir, para sancionar, para normar esta acción a todas luces antisocial completamente. Recientemente fue aprobada la ley que castiga esta situación. Y es un castigo que tiene prisión. No es una multa donde yo diga cuánto es, bien vale. No, no es eso. Es que hay prisión. Y eso mancha la hoja de delincuencia. Claro, ahora llegan y se excusan. Y si el abogado es inteligente, pues sí, fue una mal broma, sí, lo lamentamos mucho, nos disculpamos. Y eventualmente el abogado dice, entonces en razón de todo esto, pedimos que el asunto se suspenda y mis patrocinados van a hacer una donación a la escuela X, a la escuela Y, a la Cruz Roja X, o van a hacer un servicio comunitario. Y el asunto, pues, si alguien quiere sangre, si alguien quiere venganza, no la va a tener, pero sin embargo por lo menos se activó el sistema jurídico, queda como ejemplo de que existe la norma, de que se respeta y que se impone. Pero aquí lo importante es que retrata lo que es verdaderamente una fuente material. Es decir, el sistema, la sociedad, siente la necesidad de normar, regular, reglamentar una actividad social. Por eso es que he hablado de que el cambio social va primero y el derecho va atrás. Entonces, para corregir, para sancionar, difícilmente será para prevenir, para sancionar el acoso sexual, se acaba de dictar esa ley. Insisto, es una fuente material. Y las fuentes formales, ¿qué es? Prácticamente la ley que ustedes pueden encontrar en la más formal, la más seria y la última versión, ustedes la van a encontrar en la página de la Procuraduría General de la República, en el SINALEVI. Allí ustedes van a encontrar esa ley, se busca por número, ahí aparece, la pueden pues pasar a un archivo, inclusive tal vez como hace yo, que la trabajan, la pasan a Word y en Word se trabaja, se le pone la letra que uno quiere, se le recortan espacios que quedan y al rato ya queda el texto. Eso es una fuente formal de derecho. Eh, por decirlo de alguna manera, si ustedes tienen en sus manos el código de trabajo como libro, como documento, esa es otra fuente formal de derecho. Si tienen la constitución política, esa es la fuente básica, la fuente real, el dios Ra de la legislación costarricense es la constitución política. Igual si tienen el código civil, si tienen el código penal, si tienen el código familia, el código agrario, es exactamente igual. Esa es la gran diferencia entre las fuentes materiales y las fuentes formales. Un ejemplo más de las fuentes formales, de las fuentes materiales, perdón. ¿Cuál es la razón de que el Estado, creo que ya lo dije la vez pasada, cuál es la razón de que el Estado se preocupe por mis pulmones y por los de toda la gente, obviamente? ¿Por qué el Estado se mete a regular que yo fume o no fume? ¿Por qué el Estado se preocupa porque no se fume en sitios públicos? Y la razón no es que el Estado se preocupe por mis pulmones porque yo le caigo bien, porque me aprecia, porque me quiere, ¿no? No, no.
Eso es una cuestión más de sentimientos humanos. Eh, una persona, si me quiere, me lo demuestra. Una persona se preocupa, una persona se interesa por mis situaciones, en las buenas y en las malas, principalmente en estas últimas. Pero ¿será que el Estado está determinando que mi persona que tiene la cédula número XXX es importante para él? No, es que simplemente el Estado hace números y lo que se da cuenta es que cuando una persona se enferma por haber fumado mucho tiempo en su vida, ¿dónde va a dar? Va a dar a la seguridad social. Simplemente llegan, por decir algo, y perdonen la expresión, llegan a un hospital tosiendo y al toser comienzan a botar pedazos de pulmón. O porque tienen cáncer laringio, porque tienen cáncer de boca, etcétera. Todas las enfermedades conexas al uso y al consumo de nicotina. Y eso a la institución Caja Costarricense de Seguro Social le es muy caro eh, atenderlo. Son pacientes que eventualmente duran meses en el hospital porque la idea no es eso. Una vez que se tiene cáncer, que se tiene efisema, que se tiene estas lesiones, difícilmente son curables, pero por lo menos se les va a tratar de dar la, los mejores, la mejor condición de vida de lo que les resta. Es obvio que se acorta el término de vida, pero le van a tratar de dar la mejor condición y eso, vuelvo a insistir, es muy noble y lo que ustedes gusten, pero es muy caro. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado se sienta y ante esa necesidad, esa necesidad de evitar que el sistema de salud se colapse por ese lado, ¿qué hace? Emite una norma antitabaco. Y resulta que ahora, pues, los cigarrillos, por lo que tengo entendido, yo dejé de fumar hace más de 20 años, los cigarrillos son muy caros. Entiendo que ya no se producen cigarrillos en el país. Antes estaba la Republic Tobacco, la Tabacalera y otras más. Antes, en mis tiempos de escuela, nosotros jugábamos hacíamos una especie de billete con las cajetillas de cigarros. Las cajetillas de cigarrillos estaban por todo lado, en los caños, en los basureros, en cualquier lado estaba lleno de cajetillas de cigarrillos. Más aún, eh, estando en la escuela pedíamos permiso y nos íbamos al centro de San José y nos ubicábamos eh, por los hoteles, pues digámoslo de alguna manera, importantes y andábamos viendo en qué mesa quedó un paquete de cigarrillos normalmente extranjeros. Y era un triunfo. Volver con una cajetilla vacía, obviamente, de cigarros, qué sé yo, norteamericanos o europeos o asiáticos, era un triunfo y eso era por puntos y eso era tener una fortuna. Hoy nada de eso existe. Entonces, esta necesidad del Estado de no incrementar el gasto en salud pública por la atención de enfermedades relacionadas con el consumo de nicotina es una fuente material, se llama fuente material o real de derecho. Y esa fuente real o material produce a la vez una fuente formal. ¿Cuál es la fuente formal? La ley antitabaco. Simplemente teníamos que meternos a Sinalevi, buscar la ley antitabaco, ver el número, la fecha, y así es como se cita. Ley, no sé cómo se llamará, ley antitabaco o ley contra el consumo de cigarrillos, algo así. Número tal de fecha tal. Esa es la fuente formal. Recuerden que si ustedes van, aquí en Limón no los he visto, pero si ustedes van a San José, van a bares que esos que se llaman Sport Bar, donde están las mesas y pueden haber en un bar que fui, déjeme ver, me llevaron mis hijos y conté 32 pantallas que tenían distintos deportes, béisbol, boxeo, esa lucha rarísima, eso que se meten en un octógono y se vuelan patadas y todo lo demás. Eso es un sport bar. Y ahí va la gente, ahí van las parejas, yo no sé a qué. Porque yo pienso que si uno va con su pareja o está pues en vías
de ennoviarse, una situación así, pues busca un ambiente más bonito, un ambiente más distendido, un ambiente más agradable, más propicio a la conversación. Pero hoy ustedes los jóvenes son rarísimos y están felices y la pareja está viendo como aquel le da y como le da este otro y aquel otro está viendo fútbol y aquel otro está viendo béisbol, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a la entrada de esos bares hay dos grandes maceteros que no son maceteros porque no tienen plantas, tienen arena, que son ceniceros. Entonces, si usted es fumador y está allí tomando, comiendo alitas de pollo, cualquier cosa, y le dan ganas de fumar, muy bien, usted se pone en pie, sale, fuma, y la ley todavía es tan restrictiva que si usted fuma y tira la colilla, el cigarrillo, la maja y entra, usted puede ser multado. Usted tiene que coger esa colilla de cigarrillo que ya lo consumió y luego simplemente la introduce en ese gran cenicero que parece un macetero y ya está, y la vida pasó. Así es que, como pueden ver, son estos son ejemplos muy claros de lo que es una fuente formal y una fuente material de derecho. En cuanto a la clasificación propiamente de las fuentes materiales, vamos a encontrarnos diversas situaciones a través de la historia. Esos ejemplos que acabo de poner son fuentes materiales de derecho costarricense, pero lo que es la revolución industrial, que ya me referí a ello en el video y en la primera parte de esta lección, el modelo económico capitalista, el derecho liberal individualista, la influencia de la Iglesia Católica principalmente a nivel mundial, pero en Costa Rica se vio en la década de 1940, la denominada cuestión social que surge después de la famosa esta revolución que hubo en Costa Rica en 1948, la intervención del Estado en las relaciones laborales, también todo esto, Génesis estuvo en los años 40 y que se dictaminó y que se promulgó la ley número 3 de 1943, que todavía está vigente y que es el Código Laboral. El Código Laboral se emitió en 1943 con sus principios que todavía perduran. Por eso es que se habla mucho de que sí es necesario cambiar el Código de Trabajo. Entonces lo que se hace son reformas. Y se ha reformado de manera fuerte en dos ocasiones, cuando se cambió todo lo que era la segunda pensión y otras cuestiones de seguridad social para el trabajador, y en esta última que se reformó lo que tiene que ver con el derecho procesal laboral. Por eso es que se llama la reforma procesal. Pero son grandes parches que se le ponen a una llanta, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Lo ideal sería comprar una llanta nueva. Es decir, lo ideal sería emitir un nuevo código de trabajo que, hecho por especialistas, pues integre completamente las nuevas corrientes, integre todo eso. Pero Costa Rica en eso es muy reaccionaria. En Costa Rica mejor me quedo con lo que estoy, y aunque lo arregle un poquito, le pongo otro parche, perdón, le pongo otro parche, le hago cualquier otra cosa, pero no busco, no tiendo a cambiarlo total y completamente. Entonces, estos son ejemplos de fuentes materiales, algunas a nivel mundial en lo que es el derecho laboral, otras a nivel propio y doméstico costarricense. Nos encontramos con que respecto a las fuentes formales de derecho de trabajo existe una clasificación tradicional que atiende al origen o a la fuente de producción de la norma. Aquí estamos hablando de las fuentes formales, ya de lo que es documento, ya de lo que es papelitos, por decirlo de alguna manera muy popular. Recuerden que los papelitos hablan bien. Aquí lo que tenemos son papelitos, y eso es lo que voy a referirme ahora, es decir, fuentes formales del derecho laboral. Y nos encontramos las fuentes estatales, ahí encontramos la constitución política, tratados internacionales, la ley y expresiones de potestad reglamentaria. Esta es la clasificación básica de un ordenamiento jurídico. En primer lugar está la constitución política. Por decirlo de alguna manera, la constitución política es el sol. Si hubiera una pirámide, si lo colocamos en una pirámide, el ápice, o sea, la punta superior es la constitución política. Y de allí dimana absolutamente todo.
La base, que es la parte más grande, que es la parte, por decirlo de alguna manera, más gorda, la base está hecha por expresiones de potestad reglamentarias. De hecho, eso se explica de la siguiente manera. Hablemos del caso de Costa Rica. Costa Rica tiene una sola constitución, pero tiene N cantidad de reglamentos. Por eso es que se habla de una pirámide. La base es muy ancha, la base es muy grande, pero la punta del ápice es la constitución política. ¿Cuál es la importancia? La importancia es la siguiente, que siendo la constitución política el ápice, todo deriva de ella y nada, absolutamente nada, la puede contradecir. Para eso está la sala constitucional. La sala constitucional, a través de los recursos, de los remedios llamados recurso amparo y recurso de inconstitucionalidad principalmente, son los que pulen estas situaciones. Entonces, ningún tratado internacional, ninguna ley y ningún reglamento, decreto, reglamento, puede ir contra la Constitución. Más aún, si el reglamento es la base, un reglamento no puede ir contra una ley. No puede, porque la ley es superior. La ley no puede ir contra un tratado internacional. La razón, la ley es inferior al tratado internacional, ratificado y vigente en Costa Rica, es decir, aceptado por la Asamblea Legislativa. Y los tratados no pueden ir contra la Constitución política. Si, por ejemplo, a los diputados se les ocurriere que para, qué sé yo, para prevenir, para castigar, para sancionar la ola criminal, una ola criminal que hubiera surgido en el país, suscribieren un tratado internacional, perdón, que impusiere la pena de muerte. Claro, eso, las corrientes modernas propugnan todo lo contrario, que no debe existir pena de muerte. Pero hipotéticamente pensemos en que hay una corriente importante que sí lo impone, y si Costa Rica quisiera eh, plegarse a esta situación, encontraría con que es ilegal, porque la Constitución política en el artículo 21 declara que la vida humana es inviolable. ¿Cuál sería la forma para poderlo hacer? Primero, reformar la Constitución política, reformar de alguna manera el artículo 21, añadirle algo que diga que la vida humana es inviolable, salvo que la ley diga lo contrario, y entonces a partir de ahí ya podríamos pensar en que se acepta el tratado internacional y que en Costa Rica empezara a regir la pena de muerte. Pero vean cómo primero está la Constitución y contra ella nada puede ir. Luego, en los órdenes inferiores tienen que respetar al superior y al superior y al superior. Así es que entonces, si yo digo que un reglamento que está en la base de toda la jerarquía de fuentes estatales, un reglamento que está en la base, no puede ir contra una ley, eso es verídico, eso es cierto. Pero por ende, por extensión, si no puede ir contra la ley, no puede ir contra un tratado y no puede ir contra la Constitución. Por eso es que vuelvo a insistir, la Constitución es el sol. Los egipcios tenían como su dios principal a Ra, que era el sol. Y sí, y no era una mala idea, no era una mala invención, porque el ciclo de la vida depende del sol. Si no hubiera sol, la Tierra desaparece en cuestión de, perdón, no de siglos, desaparece en cuestión de años. Sin todos los procesos que activa la luz solar y todo lo demás, listo, se acaba el ciclo hidrológico, ya no hay lluvias, viene el hielo y todos desaparecemos, todo rastro de vida. Parece que las cucarachas quedarían, más no sé, al rato quedarían solo esta situación de organismos unicelulares o cosas demasiado básicas, pero no tenían, insisto, no dejaban de tener razón los egipcios cuando adoraban al dios Sol, porque era el que prácticamente el que da toda la vida. Bien, en cuanto a las fuentes estatales de derecho, no, perdón, estatales son las que ya vi. En cuanto a las fuentes privadas de derecho, vamos a encontrarnos con el contrato individual de trabajo, los acuerdos colectivos, perdón, y el reglamento interno de las empresas. En la primera de estas fuentes, el contrato individual de trabajo,
aquí hago una distinción. No todos los patronos ponen a sus trabajadores a firmar contratos de trabajo, contratos individuales de trabajo. No todos los patronos lo hacen. El código tiene disposiciones que dice cómo se hace un contrato. Entonces, los que hemos trabajado en materia laboral, pues ya tenemos una idea y eventualmente hemos hecho más contratos, entonces nos sería un poco más fácil eh, hacer un contrato más. Es nada más como hablar con el cliente, normalmente es un patrono, hablar con el cliente, decirle qué es lo que quiere que incluya el contrato. Esto es como exactamente las damas que ya no lo usan, que vayan donde una costurera con su tela y le digan quiero un vestido y le llevan una foto, le llevan el modelo del vestido que quieren hacerse. ¿Qué es lo que hace la costurera? Pues les mide el talle y luego le hace las preguntas de cuánto corto, con mangas, sin mangas, con escote, sin escote, en cuello en V, cuello cerrado, ese tipo de cosas, plisado, no plisado, en caída recta, con un vuelito, bla, bla, bla. Eso es un contrato individual de trabajo. Para que los hombres me entiendan más, es como, eh, ya no se usa, por cierto, o casi no se usa, pero en mis tiempos, inclusive cuando yo me casé, uno de los regalos que me hizo papá fue el vestido entero para casarme. Ese vestido entero, yo me casé, déjeme ver, Dios, que no se me olvidó, no, no, yo me casé en enero y me acuerdo que más o menos desde septiembre papá me dijo, vaya donde don Luis. Don Luis fue un amigo de él, sastre, un italiano, o medio italiano como lo era papá, un maestro, tenía una sastrería allá en San José Centro, y me dice vaya para que le haga el traje. Entonces lo que yo hice fue que del modelo de telas que don Luis tenía, yo escogí este. Era un gris, por cierto, que me gustaba mucho. Ese, y a partir de ahí son medidas van, medidas vienen. Don Luis era un artesano, eso es lo que ya no se encuentra. Y entonces me acuerdo que don Luis me llamó 3 veces. La primera vez me tomó todas las medidas. Y me acuerdo que las apuntaba y las apuntaba y las apuntaba. En la segunda vez me llamó para allá, había, había cortado la tela, me acuerdo que tenía con unas marcas que hacía con una tiza especial por donde iban a ir las costuras y me lo volvió a tallar. Y la última vez fue para ya hecho, me dijo, póngaselo. Entonces ya me lo puse, me lo afinó, el ruedo, aquí, allá, fueron los últimos detalles y lo que seguía ya era un vestido entero completo. Bien, eso es un contrato de trabajo. Exactamente es eso. El abogado es el sastre o la costurera. El patrono es la persona que va a hacerse el vestido o el traje. Y el contrato de trabajo es el vestido o el traje. Entonces se puede hacer. El contrato, vean que se llama contrato individual de trabajo, es para un trabajador. Pero existen acuerdos colectivos, que es lo mismo, solo que con una pluralidad de trabajadores. Representados eventualmente por un sindicato, representados por ellos mismos, o simplemente es un contrato de trabajo igual. Solo que son muy complejos, porque si se va a hacer un contrato, hay dos formas de hacerlo. Se hace, por ejemplo, yo tengo 20 trabajadores, tengo una empresa y voy a ¿cómo se llama? Voy a contratar 20 trabajadores. Pero me aparece la posibilidad de contratar con una cooperativa que reúne a 20 trabajadores, a 20 socios, contratar el trabajo que yo quiero hacer. Entonces yo hago el contrato, ya no individual, sino que hago un contrato colectivo donde es en mi persona, como patrono, con la cooperativa, pero que involucra a 20 asociados a la cooperativa que van a ser los 20 trabajadores. Entonces se vuelve complejo porque dice que fulano de tal hará esto, que fulano de tal hará a lo otro, que fulano de tal ganará aquí, que fulano de tal ganará allá. Y si son distintas
distintas actividades, que fulano hará esto, que sultano hará aquello. Es hacer eso o hacer 20 contratos individuales de trabajo. Entonces cada uno va para el puesto y para la persona específica. Son formas. Y por último está el reglamento interno de la empresa. Los reglamentos internos es una opción, atención, es una opción que el Código de Trabajo brinda. Cuando estudiamos el Código de Trabajo nos vamos a dar cuenta, en el campo disciplinario, para tener un ejemplo muy claro, que el Código de Trabajo, la única sanción que impone es el despido. Así de fácil. Si están algunas de las faltas del artículo 81, 78 u otros más, el Código de Trabajo lo que impone es el despido. Nada más. Entonces, muchas empresas buscan la forma de detallar, de, de amerar, de templar, de adecuar, de reglamentar, ese es el último verbo que les iba a usar, esta situación, y emiten un reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo lo que hace es que detalla situaciones muy particulares. El código de trabajo no tiene nada que tenga que ver con acoso sexual, pero los reglamentos de trabajo deben, no es que quieran, es que deben tener legislación, inclusive está en un decreto ejecutivo, deben tener legislación que trate el tema del acoso sexual laboral. Esto es prácticamente un calco, una copia de la ley que sanciona el acoso sexual. Entonces lo que se pide es que se pase allí. Luego, el Código de Trabajo no tiene procedimiento para despedir a un trabajador por una falta que haya cometido. Simplemente le queda al patrono en una especie, y esto lo digo porque es muy gráfico, pero no quiero ofender a nadie, con una especie de, comillas, administración de pulpería, a fin de comillas. Así es como resuelve el patrono un proceso de índole disciplinario, porque es el patrono que a su leal saber y entender va a ver si sanciona o no sanciona la falta que el trabajador hace. Si la sanciona, atención, es el despido. Es el despido. Si no tiene un reglamento interno de trabajo. Ahora, en los reglamentos internos de trabajo, el ministerio exige que se detalle cómo va a ser el proceso disciplinario que va a enfrentar el trabajador. Y esto es el respeto a garantías constitucionales básicas. Por ejemplo, el principio de defensa. Entonces, en todo reglamento se debe permitir al trabajador que vaya asistido por un abogado, que tenga asesoría letrada, se llama. También en todo reglamento se debe advertir que en el momento en que se llame a un trabajador, porque se le va a decir, mire, estos cargos se han levantado en contra suya, se le debe advertir, al igual que en materia penal, se le debe advertir que si quiere declara y que si quiere no lo hace. Que si quiere declara y no contesta preguntas. O que si quiere solo le contesta preguntas a su asesoría legal. Son derechos básicos, son derechos fundamentales que tienen que respetarse. Todo esto va en lo que es un reglamento interno de la empresa. Por eso es que se constituye una fuente privada de derecho laboral. Allí va a estar todo. Luego van a estar detalladas las prohibiciones. Le expongo un ejemplo para que capten esta situación. En el Código de Trabajo se habla de ausencias como causales para prescindir del trabajador. Se habla de ausencias en este sentido. El trabajador que en un mismo mes calendario tenga 2 ausencias consecutivas injustificadas o más de 2 salteadas en el mismo mes, puede ser despedido sin responsabilidad patronal. Eso es lo que el código dice, no dice nada más. Pero entonces ahora yo les pregunto, ¿cómo se trata el tema de las llegadas tardías? Porque el código no dice nada de llegadas tardías. Y ustedes van a disculpar, pero yo no soy patrono,
Bueno, sí, sí lo soy porque doña María trabaja con nosotros, pero eh, yo, ustedes saben que yo trato de ser lo más puntual, que por lo general cuando teníamos clases presenciales, cuando ustedes llegaban yo ya estaba, o los dos llegábamos faltando 10 15 minutos. Muchas veces yo llegaba prácticamente a sacar al profesor que estaba en el aula, porque yo necesitaba hacer mi pizarra, y a la hora en punto, de acuerdo a mi reloj, yo les decía buenas tardes y empezábamos la lección y yo ya tenía la pizarra hecha si el profesor había salido con suficiente tiempo o si el aula estaba desocupada. Pero hay gente que desgraciadamente es muy dada es inclusive, me parece que es hasta irresponsable. Y disculpen, pero yo no creo en eso de que me dejó el autobús. El autobús no deja a nadie. Es uno el que deja el autobús. Es uno el que no llega a tiempo para tomarlo y a la vez eso hacer que la hora de entrada suya sea la correcta a su centro de trabajo. Ese es el punto. Entonces, si esas cuestiones incordian, esas cuestiones definitivamente yo como patrono no las toleraría. Para mí la puntualidad es básica. Ustedes no me pagan a mí porque yo les dé lecciones, eso es obvio, es la universidad quien me paga. Sería la universidad quien me tendría y debería, si es del caso, y tiene todas las facultades para exigirme que llegue temprano. Eso está bien, eso lo entiendo. Pero para mí, yo debo darles a ustedes el mejor servicio por el cual me están pagando. Y el mejor servicio significa llegar en tiempo y tratar de que las lecciones sean lo más claras posibles para que ustedes no tengan problemas posteriormente. Ya que ustedes estudien o no estudien, ya eso es otra cosa. Yo creo que el éxito mío sería que ustedes tuvieran un curso legal durante un semestre, el mío y nada más, porque entonces dedicarían su tiempo de estudio solamente a mi curso. Pero también entiendo que ustedes tienen más cursos, que tienen materias muchísimo más complicadas y muchas veces ese es el precio que la materia mía paga. Pero eso no es el problema. El punto es que vuelvo en los reglamentos internos de la empresa se detallan, se concretizan, se realizan estos aspectos que el Código de Trabajo no ve. En su momento vamos a ver que inclusive tal es la necesidad que hay ahora que la Sala Segunda de la Corte Suprema, que es la que trata la materia laboral, tomó una decisión que me pareció sorprendente. El Código de Trabajo no solo trata el despido, no trata la suspensión del contrato como castigo. La suspensión, vamos a ver, es por otra cosa. La suspensión es por causales, como sucedió ahora con todo esto de la pandemia. Entonces, cuando veamos esa parte, va a quedar muy clara, porque lo que se aplicó fue un proceso que prácticamente estaba dormido y que solo se ocupaba oportunamente. Hoy el Ministerio de Trabajo ya no sabe qué hacer con tantas solicitudes de suspensión de contratos de trabajo, pero están en boga todas y se utiliza mucho. Pero lo que la sala ha dicho es lo siguiente: el que puede lo más puede lo menos. Eso es un aforismo popular. Bien, entonces si el patrón no puede despedir, porque el código se lo garantiza, si puede hacer lo más grave, que es cortar la relación laboral, también podría, dijo la sala, también podría entonces buscar una sanción menos gravosa. Entonces le permitió en un fallo, a partir de un fallo, perdón, le permitió a los patronos sancionar. Y no dijo como 2 días, 3 días, 5 días, 10 días, no, dijo que la sanción era una suspensión del contrato de trabajo en términos razonables, ahí está el concepto, y justos. Entonces un trabajador me llega a mí 10 días, 10 veces, perdón, 10 veces tarde dentro de un mes calendario, ahí hay un hueco, ahí hay un vacío, porque el código únicamente habla de ausencias, no de llegadas tardías. Entonces yo como patrono, si yo fuera asesor de un patrono y el patrono me pide asesoría, me dice, ¿qué hago, don Gerardo? ¿Qué hago en estos casos? ¿Puedo hacer algo o no?
Ahí es donde entra eso que les dije al principio, que era la hermenéutica jurídica, y yo le debo decir, mire, el código no dice nada, pero hay un fallo de la Sala Constitucional que habla de que un patrono puede, por este tipo de causas, sancionar con una suspensión que sea proporcional y que sea razonable. Ahora, para ustedes, 10 llegadas tardías en un mismo mes, ¿qué significarían? 3 días de sanción, 5, una semana. Ahí entra un criterio de proporcionalidad y de razonabilidad. Entonces, digamos, 3 días sancionados, eso duele, porque cuando llegue fin de mes, no va a tener trabajo en 3 días. Y por favor, voy a decir algo que, por favor, me espantaría mucho que ustedes piensen que me esté burlando, que me estoy burlando de ustedes. Pero el año pasado, creo, si el año pasado, yo soy asesor de una cooperativa educativa, la primera que hubo en el país, ahora hay más. Entonces llegó una gente de Cartago que tiene un colegio, que fundó un colegio recientemente, no tiene tanto, lo fundó y querían pues venirse para acá. El señor, un señor muy campechano, un señor eh, nada complicado, un señor transparente, hasta con un nombre extraño que no recuerdo ahora, pero son de esos nombres que ya no existen prácticamente, que ya no se dan, que ustedes no le pondrían a sus hijos. Y me habló y me dice, don Gerardo, bueno, como yo soy el asesor legal, él pidió permiso para conversar conmigo, se lo dieron y pasamos un día charlando y él tomando nota de lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos muchísimo más tiempo que ellos y podemos darle esa retroalimentación que es del caso. Y este señor me hablaba y me decía que cómo hacíamos con los aspectos disciplinarios. Entonces yo le decía que nosotros tenemos un reglamento interno de trabajo, que inclusive ese reglamento interno de trabajo ahora está en revisión y que pues ahí va. Y me dice, ah, sí, es que nosotros hemos tenido algunos problemas y todo. Dice, pero hace poco tuvimos que, oigan, hace poco tuvimos que sancionar con suspensión de 4 días de trabajo a un profesor que cometió una falta. Entonces lo sancionamos. Y el tipo, pues, vieran que no reaccionó mal, me dicen, no reaccionó mal. Y pues cumplió con su suspensión, no fue a trabajar 4 días y entonces eh, nosotros creemos que ya cambió el asunto, que ya se arregló el asunto. Le digo, sí, 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 por lo general así pasa con nosotros. Aplicamos el artículo XY de nuestro reglamento, que no se lo di para que no me lo copiara. eh, Aplicamos ese artículo y la persona pues sabiendo que ya se le rebajaron 3, 4 días de su salario mensual, pues escarmienta, toma en cuenta y eventualmente evita caer en eso. Hasta ahí era una conversación normal, normal en el sentido que era lo lógico, pero el señor con toda su, no sé si ingenuidad, pero con todo su don de buena gente y así, extrañado me dice, me pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es eso que reaccionan porque les tocaron el salario? Y yo le dije, sí, claro, eh, su salario mensual, usted sabe, se divide entre 30 y se rebajan esos 4. ¿Se rebajan esos 4? Sí, claro. Y me dice, es que nosotros simplemente sancionamos, él no trabajó 4 días, pero a él se le pagó completo. Entonces, cuando hay una suspensión, obviamente se dan dos cosas. La no asistencia del trabajador al centro de trabajo, pero el no pago esos días. Y eso es lo que duele. Eso es lo que a fin de mes me rebajan 4 días de mi salario. Ellos lo que hicieron, estos señores de Cartago, lo que hicieron fue que prácticamente le dieron vacaciones de 4 días al tipo. Era un hombre, sí. El profesor no llegó a trabajar en 4 días, pero al final de mes recibió el salario completo. El señor no sabía qué hacer, qué pena, pero yo no sabía. Así es que son cuestiones a veces muy básicas, pero que por eso les decía, me permito aclararlas porque yo me quedé asombrado que se dieran en esas condiciones. Luego tenemos otras fuentes como la jurisprudencia judicial, la administrativa y la doctrina científica.
Jurisprudencia es colección de leyes, perdón, de fallos judiciales. Jurisprudencia es la acumulación de sentencias. En un sistema latino de derecho como es Costa Rica, la jurisprudencia es nada más guía y orientadora. Punto. La única jurisprudencia que es obligatoria en Costa Rica es la de la Sala Constitucional. Si la Sala Constitucional dice que determinada acción violenta los principios fundamentales, eso es válido para el caso que se estudió y para todo lo general en el futuro. Ya, se acabó. No se puede hacer. Les pongo un ejemplo. Hace unos cuantos años, la Sala Constitucional declaró un recurso de amparo a favor de un estudiante de raíces afrodescendientes que se dejaba el pelo largo en estas trencitas que se llaman dreads. En el colegio había un reglamento y el reglamento del colegio decía que el pelo de los estudiantes varones no pueden tener, no puede sobrepasar el cuello de la camisa, una cosa así. En el colegio nuestro también estaba así. Entonces los maestros, el director, quien fuera, volvió a ver, y ya estaba peludo el muchacho, adiós. Inclusive a las estudiantes de sexo femenino no se les permitía pintarse el pelo, ¿no? Y perdón, eso es algo que no sé ustedes, pero yo lo veía, yo lo miré, hasta cierto momento pues natural. Vieran qué mal, para mí personal, qué mal se ve una niña de cuarto o quinto grado maquillada, con las uñas pintadas. Eso es para mí, eso es psicológicamente una sexualización temprana de una mujer. Ya habrá momentos para que la mujer busque qué maquillarse, cómo maquillarse, si es que lo quiere hacer, pintarse sus uñas o cuestiones de estas. Con mucha mayor razón, no me explico cómo a nivel de escuela haya padres de familia que lleven a sus hijas a que les hagan rayitos y a que les tiñan el pelo y cuestiones de estas. Son cuestiones de mera vanidad, de mera cosmetología, pero que para mí inapropiadas para niños que están en una escuela. Ya colegio, ya eso es otra cosa. Y yo creo que muchas veces el cambio del color del pelo en una mujer, pues ya es una cuestión, no sé, como que es una cuestión de colores, pero una mujer de una tez un poquito oscura, es decir, no blanca como una yuca, para mí se ve muy bien con un pelo claro. Pero esas son cuestiones muy particulares y que no vamos a entrar en discusión. Pero ¿qué pasa si una dama por rebeldía muy particular se quiere pintar el pelo de azul, el pelo de rojo, el pelo de zanahoria, de color zanahoria, el pelo verde? Y los colegios no son muy reactivos a eso. Bueno, por todo esto para decirles que recientemente la Sala Constitucional había declarado eso y que recientemente el Ministerio de Educación pasó una directriz válida para los colegios públicos y bueno, para los centros educativos públicos y privados, donde ya no se permite la intromisión en el en, en la en la presencia corporal del estudiante. Dice que eso es un derecho de manifestar su presencia de la manera que lo considere más conveniente. Con esto quiero decirle que ahora en el colegio se van a ver mechudos, se van a ver tipos, hablo de hombres con el pelo, si fuera el caso, por los tobillos y no hay problema. No sé, y si hay mujeres con el pelo verde, azul, si hay mujeres con el pelo del arco iris y todo, eso es permitido porque el Ministerio de Educación habla de que eso es un asunto de autodefinición del ser humano.
Entonces, la directriz que llegó esta semana es de que se reformen todos los reglamentos para evitar cualquier cosa de esas. Aquí ya es un ejemplo más de lo que es jurisprudencia nacional, que solamente en el caso de la Sala Constitucional hay que respetar. Los demás son meramente guías y orientadoras. Y por último tenemos la doctrina científica. En esta doctrina científica pues son los autores. Y ustedes vieron que yo cité a un autor, es un autor argentino, Plas Rodríguez, es un laboralista de los más connotados. Eso es doctrina científica. Pero volvemos a lo mismo, es lo que el autor piense. Si yo estoy de acuerdo con lo que el autor dice, pues yo lo sigo. Eso es normal. Eso es matricularse con ese autor. Eso es permitido. Eso es totalmente válido. Más nada más. No es obligatorio que porque lo dijo fulano y tal, lo hicieran. No es palabra santa. No está escrito en piedra. Simplemente es una opinión más. Muy connotada. Perfecto. Pero ¿qué sucede? Que en derecho las cosas hoy son de un color, mañana son de otro. Entonces puede ser que algún día en materia laboral lo que este autor, Américo Pla, dijo, ya no se siga. Y entonces que el libro le queda a uno flotando, le queda a uno inútil en la casa, y enterrar un libro, eso sí me da cosa a mí. Botar un libro, Dios, no sé cómo hacerlo, una cosa así. Pero llega el momento en que el libro queda inútil. Entonces nada más lo que hace es guardar polvo, jalar cucarachas, y uno espera que el tiempo se encargue de él, que el papel se vaya degradando hasta que un día sea irreconocible, entonces uno libremente va y lo entierra. Pero de otra manera es terrible. Y ya nadie quiere aceptar libros. Nadie. La razón es que los libros están en fuentes digitales, entonces por ese lado pues no se hace. En cuanto a las jerarquías de las fuentes, ya las hablé, empieza por la constitución política y allí siguen todas las otras demás fuentes. Bien, con esto, estimados compañeros, termino lo que es esta primera unidad. La otra semana espero mandarles por escrito la primera parte, si la primera parte creo, de la segunda unidad, y también me voy a afanar en hacerles el video para una explicación de estas. Recuerden que para el grupo de martes y para el grupo de jueves, en la hora fijada en el horario para la clase que hubiera sido presencial, voy a establecer una reunión con Zoom a efectos de tratar esta segunda parte, pero por favor recuerden las reglas: cámaras encendidas, una, y dos, lo que vamos a tratar es la materia, no es a repetir la lección, no doy lecciones de esa manera. Ayer, por ejemplo, en la sesión que tuve con el jueves, hubo varios compañeros que tenían problemas de conectividad, y entonces, bueno, si no pudieron preguntar, tienen otros medios para hacerlo. Pero si hubiera sido impartir la lección, sí se hubieran quedado sin lecciones. Y eso, sencillamente, yo no estoy de acuerdo, porque eso pues prácticamente les da una enorme desventaja con los que tienen una conexión más estable, una conexión más sólida. Y desgraciadamente, los que tenemos una conexión más sólida, más estable, estamos en un centro urbano. Otros que están fuera de ese centro urbano, eh, eventualmente confinados en sus casas más allá, van a tener este problema. Y yo trato de evitar las desigualdades. Por eso entonces nuevamente los invito para el grupo del martes y el grupo del jueves a la hora que nos corresponde, pero por favor estudien esto. Vean el video, oigan el video, estudien esto para que la otra semana, cuando nos reunamos, pues verdaderamente podamos afanarnos y ocuparnos en resolver dudas, en resolver observaciones de esta materia, para ya dar por concluida la primera unidad y pasar entonces a lo que es la segunda unidad. Tengan todos buenos días y que les vaya muy bien.